avanzamos nosotros con otro tema porque un grupo de congresistas peruanos presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, acusando graves vulneraciones a los derechos humanos, acción que se da tras el llamado de la mandataria a una tregua nacional por los enfrentamientos en el país que ya han dejado más de 60 personas muertas. Para profundizar en la actual situación sociopolítica de Perú nos acompaña a esta hora Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Hola Jorge, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Cómo está Pamela? Qué gusto saludarla. Quería comenzar esta entrevista con un tema que está relacionado con Perú, pero con Chile, a propósito de las duras críticas que ha recibido el presidente Gabriel Boric. E incluso hace algunos minutos nada más, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de allá del Congreso en el Perú, le ha dicho al presidente que no meta la nariz en asuntos internos, todo eso a propósito de su intervención allí en la CELAC. ¿Cuánto complica estos cruces que se han dado entre, por ejemplo, la vicecanciller, que ya entregó una nota le transmitió, el malestar también ahí cuando intervino en la CELAC? Hay elementos de la relación de los estados que es fundamental respetar. Y el discurso del presidente Boric en la CELAC tiene algunas de esas cosas que lo hicieron parecer más un discurso dentro de la sede de un partido político que un discurso de un presidente de la República. Me explico. Nosotros no estamos en condiciones de darle normas a nadie, menos a los vecinos. Las relaciones bilaterales con nuestros vecinos son las más importantes. ¿Por qué? Porque los tenemos aquí al lado. Vamos a vivir siempre con ellos. Una relación con cualquier otro país puede ir y venir, pero la relación con los vecinos es fundamental. Por lo tanto, tenemos que respetarnos y no podemos darle normas a ninguno. No podemos decir la necesidad de un cambio de rumbo en Perú. ¿Por qué? Porque eso señala que Perú se salga de la institucionalidad. Perú va en la institucionalidad. No podemos olvidar que el origen de los problemas que tiene Perú hoy día es un intento de golpe de Estado que la institucionalidad peruana lo encarriló, lo sostuvo, lo contuvo en las condiciones que tiene dentro de su norma. Por lo tanto, nosotros no podemos darle lecciones a Perú de cómo hacerlo. Tampoco podemos salir y dar una frase tan dura como que las personas salen a marchar y terminan baleadas. Esas cosas son muy duras y van quedando siempre anotadas en una libretita de las cosas que tenemos pendientes con nuestros vecinos. Y lo que es más grave, Pamela, y que a mí me llama la atención, es que dentro de los principios de política exterior de Chile dice expresamente, está escrito, el respeto y la no intervención en los asuntos internos de otras naciones. Por lo tanto, lo que pasa con el presidente Boric, más allá de lo que dijo, ese es un tema, pero no estamos respetando ni siquiera nuestros propios principios de relaciones con los países vecinos ni con terceros países. Entonces, esas cosas son tremendamente graves. ¿Por qué? Porque no quiero entrar en una crítica descarnada, digamos, pero la Cancillería lleva muchos elementos, muchos eventos donde ha cometido errores graves. Creo que este es un error grave de no decirle al presidente, en su círculo más cercano, de que dentro de los principios con que se maneja el Estado de Chile en la comunidad internacional está la no intervención. Y eso es una base que viene desde el Congreso de Viena, donde los estados se ponen de acuerdo que son todos iguales y se tienen que respetar. Bueno, eso es fundamental. Entonces, esos tipos de errores que pueden ser involuntarios, que pueden ser con la mejor voluntad, vaya a saber uno qué, no se pueden cometer porque son, comillas, cuentas pendientes. Y en algún minuto nos van a pasar la cuenta. Entonces, la delegada, la canciller de Perú que estaba en CELAC, reaccionó inmediatamente en el discurso siguiente. Nos damos pie a que programas de televisión empiecen a tratar mal a nuestro presidente. Entonces, son errores que son graves, que pesan. No van a romper las relaciones porque la presidenta Dina Boluarte ya le estuvo bajando el perfil, hizo una recomendación y bajó el perfil, lo mismo que con Argentina. Pero al final del día, Pamela, son errores que nos van quedando anotados.
Claro, todo esto, opinión del presidente Boric a propósito de la crisis que se está viviendo allí en Perú. Bueno, continúan las protestas, ya sabemos más de 60 personas que han perdido la vida a propósito también de la intervención policial y esto está creciendo cada vez más, al punto que incluso hoy, además, algunos parlamentarios han llevado a la presidenta a instancias constitucionales, judiciales, porque están pidiendo su destitución. Y quería recordar algo que ocurrió el otro día, al menos lo que publicó el diario La República de Perú, donde señala que cuando se produjeron las primeras muertes, esto es con información de ellos, decían que la presidenta había querido renunciar, pero que el presidente del Consejo de Ministros le había dicho que no, porque al estar fuera de los cargos podían procesarlos, por ejemplo, por homicidios por omisión. Sí, es muy probable esa conversación. Pero yo tengo una visión distinta. Si sale la presidenta Dina Boluarte, ¿quién queda? Entonces, tenemos un problema ahí. Perú viene viviendo una crisis institucional, una crisis de la democracia hace mucho rato. Y los presidentes van saliendo fundamentalmente por una acusación moral. Lo que está pasando en Perú es una inestabilidad democrática producto fundamentalmente de no establecer adecuadamente las normas y entrar en una corriente de corrupción donde golpeó muy fuertemente a la política peruana. Odebrecht tiene varios presidentes presos, tiene uno suicidado. Entonces, esta inestabilidad que se da en Perú tiene que ver con esa razón. Por tanto, hoy día en que la presidenta Dina Boluarte, nos guste o no nos guste, convengamos que la presidenta Dina Boluarte era la vicepresidenta de Castillo. Por lo tanto, es del régimen, es del partido, es asociada y es aliada al presidente Castillo y asume en términos de cuando el presidente Castillo entra en esta cosa de la corrupción, en este régimen de la corrupción, en este vicio de la corrupción, y van a allanar incluso el Palacio de Gobierno. Dina Boluarte desaparece de la escena política y cuando viene el golpe de Estado aparece y se instala como vicepresidenta constitucional, nombrada por el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la quieren llevar a ella, producto de lo que está sucediendo. Sí, está bien, hay una protesta muy fuerte, hay una reacción de la policía y no nos olvidemos que el presidente Merino, por 2 muertos, lo llevaron y le quitaron el cargo. Tuvo una semana como presidente constitucional de Perú. Por tanto, hay un antecedente. Sin embargo, me da la impresión de que hoy día los votos no están para sacar a la presidenta Boluarte y sería nada más que un punto político, un hecho político. Y otro elemento que me confirma esto es que el primer ministro Alberto Otárola, cuando va a negociar con el Congreso el tema de las elecciones, solicita además una extensión del presupuesto para entregarle un bono a la policía por la actuación, por la buena actuación que han tenido frente a las protestas. Entonces, hay 2 visiones que son muy fuertes en esto. Tenemos 60 muertos, es tremendamente grave, pero hay un juego político que se está dando ahí. No podemos poner los muertos encima de la mesa para poder conversar, porque no vamos a llegar a ninguna parte, porque una persona fallecida es relevante. Imagínense, van 60. Así es que hay una crisis política sin duda, pero me da la impresión, Pamela, que hoy día no están los votos para acusar a la presidenta Boluarte. ¿Y cómo se puede establecer esta tregua que ha pedido la presidenta Boluarte cuando tenemos a un grupo? Usted decía, se pide un bono para los policías, sí. Se pide también si se pueden adelantar las elecciones, muchos grupos están pidiendo eso, otros están pidiendo la destitución y tenemos gran cantidad de personas de los sectores rurales manifestándose en las calles porque son los que apoyaron para que saliera presidente también Castillo. Sí. A ver, los que están en la calle son los que apoyaban a Castillo. Claro. Convengamos, y lo hemos dicho antes, la democracia, si la queremos enfrentar hoy día en estas situaciones de crisis, vámonos a un par de elementos que tiene que tener la democracia, que primero son los sueños o los ideales y segundo es la realidad. Y aquí hay un choque real. Las personas que se conformaron detrás del presidente Castillo para llevarlo a la presidencia son personas que tenían sus sueños, que tenían esa búsqueda de la solución de sus problemas y la encontraron en el presidente Castillo. Y son muchos grupos distintos. Por lo tanto, cuando el presidente Castillo
intenta este golpe de Estado, se le acaba a esas personas la posibilidad de alcanzar su sueño, por lo tanto, salen a apoyar. Y es muy humano y muy natural. Por lo tanto, tenemos las protestas y estamos casi justificando las protestas. Por otra parte, la institucionalidad del Perú funciona de una manera. Y ese funcionamiento de la institucionalidad, el realismo, es lo que se está enfrentando entonces a esta búsqueda de ideales. Y estamos en una crisis política, sin duda, en una crisis social, por supuesto. Pero si queremos llegar a un puerto, si queremos solucionar el problema en Perú, no podemos salirnos de la Constitución. ¿Qué es lo que está haciendo la presidenta Boluarte hoy día? Es ir a negociar con el Congreso, porque la salida de Perú no está en que renuncien todos. ¿Quién se queda? ¿Quién toma el mando? La salida de la crisis peruana tiene que ser constitucional, tiene que ser institucional. Por lo tanto, lo que hace la presidenta Boluarte, si tomamos desde el inicio, desde que jura, ella jura hasta el término del mandato del presidente Castillo el año 26. Al rato después, ¿no es cierto?, corrige y empieza a hablar de llamar a elecciones anticipadas. Después le pone fecha el 24. Y hoy día, ayer, hace una declaración en que la elección podría ser en el año 23. Sin embargo, el Congreso y la tramitación del Congreso y todo el proceso burocrático que significa llamar a elecciones no alcanzan los tiempos. Y los tiempos serían el 24. Entonces, el Ejecutivo presenta una modificación constitucional y el Legislativo la tiene que votar. La negociación de ayer fue apuren la votación. ¿Cuál es el apuro de la votación? El Congreso dice, ok, nuestra sesión legislativa comienza el 15 de marzo, la vamos a adelantar al 15 de febrero para ir apurando los plazos. Es decir, la institucionalidad en Perú está haciendo las cosas que puede hacer para llamar a elecciones, porque aparentemente esa sería la solución que está pidiendo la calle, las personas que están protestando. Entonces, la institucionalidad peruana está entregando las respuestas, está entregando los elementos para salir de esta crisis. Pero esa pausa, esa conversación, esa convención entre el gobierno y las personas que están protestando y que pide la presidenta Boluarte, tiene que mantenerse dentro de esos márgenes institucionales. Ni la presidenta se puede salir, ni el maximalismo de la protesta puede exigir más, porque si no va a caer Perú en este mismo, no va a poder salir de este círculo que lleva tanto rato, donde los presidentes van cayendo uno a uno por causas morales. Entonces es tremendamente difícil. Habría que mantenerse, desde mi perspectiva, Pamela, en este cauce institucional, porque si no, esta crisis no tiene salida más allá de la violencia. Y por último, respecto de la violencia que decía usted, ¿sería sí. quizás una medida poder, de alguna manera, bajar la intensidad del trabajo policial para que no se sigan haciendo estas denuncias de violaciones a los derechos humanos, que algunos ya hablan de cargos de genocidio contra la presidenta? Porque esa es la principal crítica que hay respecto del actuar de la policía. Sí, lo que pasa es que América Latina completa está en esta situación de... Somos democracias muy jóvenes. América Latina está en una situación en que salió hace un tiempo de un concepto de doctrina de seguridad nacional muy fuerte en términos de seguridad y pasa a un concepto de doctrina de derechos humanos. Entonces, el choque de estos dos elementos, un Estado que tiene la obligación de mantener el orden público versus a los derechos humanos, porque la protesta es un derecho humano. Entonces, ¿cómo manejamos esa protesta legítima que empieza a arrancarse en términos de violencia? Ese espacio, ¿cómo lo manejamos? La violencia. Entonces, no nos olvidemos, Max Weber nos decía, la única violencia legítima y quien tiene el monopolio de la violencia legítima es el Estado. Todo quiere decir que todo el resto de la violencia es ilegítima. ¿Cómo manejamos esa ilegitimidad si la estamos envolviendo en conceptos de derechos humanos? América Latina completa está tratando de solucionar ese problema. Entonces, cuando el presidente Boric interviene, cuando el presidente López Obrador interviene, cuando el presidente Petro interviene, cuando la OEA interviene, cuando todos intervienen, esa violencia, comillas, ilegítima, se potencia. Entonces, hay elementos que tenemos que hacer. ¿Cuál sería la solución? No intervenir, dejar a Perú que desarrolle su proyecto institucional y que conversen ellos. No potenciemos nosotros ni al Estado para que reprima más, ni a la protesta para que proteste más.
dejémoslos solos. Hay un camino. Estas cosas siempre van a terminar sentados en una mesa y hay que empezar a negociar con las organizaciones que están detrás de la protesta. Las protestas no son espontáneas, las protestas son organizadas. Por lo tanto, el gobierno en algún instante, los ministros, no sé quién, en algún instante va a tener que negociar con los líderes de la protesta. Tienen que bajar la protesta porque si no, esto no tiene solución. Ya hay un desabastecimiento en el sur. Entonces la gente viene a Lima, se crean problemas en Lima, se refuerza la policía en Lima, se descuida el sur. Entonces, los estados cuando toman estas soluciones es como el juego de las sábanas cortas. O se tapan la cabeza o se tapan los pies, porque no tienen la capacidad de enfrentar todo. Entonces, hay elementos, dejemos a Perú que solucione sus problemas y hagámosle caso a la presidenta de no intervenir en los problemas internos de Perú para tener tanto la protesta como el gobierno las herramientas necesarias para conversar y bajar esta crisis y bajar la violencia de lado y lado. Bien, Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga una buena jornada. Encantado, Pamela. Muchas gracias.